declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel de piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. 6 de septiembre de 1930. Uriburu toma el poder y clausura locales y sindicatos anarquistas. Centenares de libertarios son encerrados en la cárcel de Ushuaia. Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó son fusilados en la penitenciaría. Años más tarde, el presidente Justo aplicará con mano férrea la ley de residencia. El anarquismo en la Argentina comienza a declinar. Y en 1936, los anarquistas del mundo entero se darán cita en España para defender la República Española. Allí, su grito de guerra será ¡a las barricadas! Subía un vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora, ira en pie, al tiroteo, ira en pie, al tiroteo. Me subí al vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, al tiroteo, y ya en pie, al tiroteo. Me subí a un vino verde por ver si lo divisaba,
quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Porque justamente al llegar a Barcelona fue cuando fuimos allí y nos incorporamos después a las columnas confederales, a las milicias confederales. Lógicamente que nosotros cuando perdimos el norte, que atravesamos Francia como dije anteriormente, ¿no? Llegamos a Barcelona y era otro mundo, ¿no? Era una cosa que la organización tenía todo, lo que se hizo todo en sus manos. Ya en el 19, en un congreso que chocaron las dos tendencias, los anarquistas que se llamaban entonces químicamente puros y los que entendían que el anarcosindicalismo debía ser la fase fundamental del anarquismo en contacto permanente con las multitudes, con los sindicatos. Entonces, los comités de estudios socioeconómicos de la industria estudiaban el origen de la materia prima que trabajaban las industrias, el valor del costo de esa materia prima, el precio del producto en el mercado que daban los sindicatos. Quiere decir, ese punto de vista, los sindicatos, el anarcosindicalismo en sí, tenía una capacidad como para, en caso de una revolución, organizar la economía, que es lo que se puso. Quiero decir, lo más fundamental para la CNT, para nuestro anarquismo, era la capacidad de los trabajadores para enfrentar la estructura social y económica de los elementos de producción. Eso era para mí lo fundamental dentro de la capacidad de hacer una revolución. Y que dicho sea de paso, es lo único que no fracasó en la guerra, porque las socializaciones y las colectivizaciones, la revolución industrial y las colectivizaciones campesinas es lo que queda hoy como motivo de análisis y como positivo de la Revolución Española. Tú veías los tranvías, por ejemplo, esto que los habían pintado de rojo y negro, así, atravesado, y ahí te CNT. Los hoteles estaban también todos requisados. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. La mayoría de las fábricas están ocupadas también, y todos los cuarteles de Pedralbes, que me recuerdo, los cuarteles de la Avenida Icaria, los cuarteles del 7º Ligero de Artillería, los cuarteles de Tarazana, como yo expreso, en fin, estaba todo en manos de la organización. Todo, ¿no? Y las fábricas lo mismo. Yo estuve poco tiempo, ¿no? Yo cuando llegamos ahí estaríamos unos, 6, 7 días a la suma, ¿no? En Barcelona, y nos fuimos luego para el frente, para Cajón, ahí donde estaba con las centurias, cuando aquella centuria, ahí donde estaba Durruti, que luego se formó la 26 División, y nada, la verdad que no hicimos nada. Andar de un sitio para el otro, ¿verdad? Como éramos jóvenes, no habíamos visto nada. Visitamos algunas cosas por allí, algunas fábricas que se colectivizaron y cosas de esas, ¿comprendes? Y luego nos mandaron ahí en eso unos cuarteles de la Avenida Icaria, me recuerdo, sí, de artillería de montaña. Y en esos momentos se esperaba, había habido una columna que de Barcelona había salido para Mallorca en un barco
Y Mallorca está enfrente, allí la isla esa, ¿no? Las islas esas de Mallorca, ¿no? Que justamente esa columna era del delegado, el jefe de la columna, era un tal Juan Yagüe, que era de mi pueblo, y ese había estado aquí en la Argentina. Muchísimos años había estado en la Argentina, aquí en Buenos Aires. Y después, cuando era de mi pueblo, se conoce que escapó. Por cuestión sindical o cuestión política, nunca recuerdo bien eso, o fue cuestión de cuando la dictadura de Primo Rivera y Berenguer, ¿no? La monarquía, mucha gente escapó también por ir a hacer el servicio militar, ¿no? Porque los mandaban a África y a pelear contra los moros, ¿no? Y luego cuando se proclamó la República el 31, lo dieron amnistía para todos esos, ¿verdad?, que políticos y que habían desertado del ejército, tiene una amnistía general. Y se llamaba Juan Yagüe. Es que se conoce que en todos los barcos así de altura, grandes, esos transatlánticos, ¿no?, parece que llevan alguna dotación de algunas escopetas, algunos rifles o pistolas o leches ahí en los barcos, ¿no? Entonces tenía todo anotado. Y los primeros justamente fusiles y rifles y cosas que salían a tirar tiros en Barcelona fueron de los que requisaron en todos estos barcos que estaban anclados ahí en el puerto de Barcelona. En Cataluña ha sido tema de estudio de los estados mayores en muchos países de Europa después de aquello, porque es el único en la historia donde sale el ejército en formación a implantar una dictadura y los sindicatos, no como sindicatos, sino como un grito de lucha de los militantes que había que fermentar y los trabajadores en la calle, pero al grito de los sindicatos, enfrente a los militares y los militares en la calle, uno frente a otro, vencen los trabajadores. El 18 de julio es cuando los militares proclaman su revolución y el 19 es cuando el pueblo los enfrenta y el 19 de julio el pueblo en Barcelona vence a los militares. El pueblo automáticamente va a la fábrica y la socializa, y a los 2 o 3 días hay un periodo donde la CNT está discutiendo si copa o no copa la revolución, ahí en pleno, había que entenderse más en esto, en pleno, donde se divide García Oliver y Federica Montchantillán, porque García Oliver quería hacer una especie de acompañamiento de la revolución, pero en Barcelona se acuerda, no hay acompañamiento, se acuerda un entendimiento con los demás sectores políticos y, por supuesto, hacer una verdadera revolución social de revolución, yendo a los sindicatos y socializando toda la industria. Ahora en Madrid, exactamente igual, pero ya no era lo mismo. Ya aquellos capitalistas que se declaraban republicanos respetaban sus industrias. Tenían
que tener una conducta acorde con la nueva estructura, pero no fue una revolución de tipo transformadora desde los cimientos económicos de la sociedad como había sido en Barcelona. Y nada, nos fuimos para ahí en eso, justamente para Bujaraló. He aquí el pueblo ignorado hasta ayer, cuyo nombre aparece constantemente en todos los periódicos, en todas las conversaciones. Bujaraló, cuartel general de la columna de los aguiruchos de la FAI, dirigida por el camarada Durruti. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde cuenta las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros a decirle a los patrones lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. ¿Estáis listos? Nos incorporaron allí a una centuria. Pero fíjate que se me olvidó el nombre de la centuria, no sé si era la Coropoquín o la de Malatesta, porque era una de las dos, era o Malatesta o Coropoquín. Cuando nosotros llegamos allí, por ejemplo, ya se empezaban a hacer trincheras, ya había parapetos, había nidos de ametralladora, ¿no? Ya las centurias, todavía había algunas centurias, todavía con aquella había centurias. Luego ya esto a los 5 meses, una cosa así ya, o 6 meses fue cuando vino la cosa esa de organizar, ¿no? Todo ese sector que tendría, a lo mejor, qué sé yo, capaz de que había como 40 kilómetros así, ¿no? Y como era la única batería que había, pues siempre los tenían viajando de un sitio para el otro. ¿Los nacionalistas estaban ahí nomás? Sí, había un frente ya. No, ya había parapetos, había frente, no, ya no, y podías ir donde te daba la gana, no, esto se ha terminado ya el asunto, ¿no? Había ahí unas posiciones que le llamaban la ermita del pollo, una ermita que se habían fortificado allí un grupo de confederal, allí todo ese sector era anarco, todo ese sector. Ese sector, por ejemplo, que iba de Fuente Todos, ¿verdad?, hasta el Vedado de Zuara y hasta Huesca, todo estaba, ¿verdad?, en esos momentos, ¿verdad?, la organización confederal lo tenía todo, ¿no? Cuando eran centurias y después también, que fue donde ahí mismo ya se formaron, ¿verdad?, de la columna Durruti se formó la 26 División. Y no estuvimos mucho tiempo. No sé, se hacía como 2 meses, estábamos allí en un pueblo, me recuerdo, que se llamaba Farlete. La cosa es que a 10, que éramos allí de Bilbao, nos llamamos Antillán, fíjate bien. Aquí vamos, que vamos a Barcelona, ¿no? Y entonces no sé dónde habían sacado una batería de artillería francesa. Y claro, la organización, ¿verdad? Siempre que... Porque allí en ese momento las organizaciones, en tanto la CNT, la Organización Confederal, como digamos el Partido Socialista Unificado Catalán, o el Partido Comunista, que se unificaron con los socialistas, andaban cada uno a ver dónde rapiñaban las armas. ¿Entiendes? La cosa es que las armas, no, sí, ¿no? Si las agarrabas y habían asaltado un cuartel los de la CNT, pues apartaban las armas para los militantes de la CNT. Si eran los comunistas, pues los daban para los comunistas, los socialistas para los socialistas. Cada uno barría, ¿verdad? Para. Es lógico, ¿no? Entonces, esa batería, yo no sé dónde la sacarían. La cosa que a 11, no sé si 10 o 11, una cosa así éramos, ¿no? Ahí tengo la fotografía de ellos todavía, porque murieron, pobre, ¿no? Tuvimos que ir a buscar a un capitán, eso me olvidó, no se me olvida, el capitán Fontana se llamaba, ¿no? Un capitán que era más malo que la puta que lo parió. Un día le pegó un cachabazo en el cogote, ¿no? Quería que estaba en África todavía el tío este. La batería era un capitán, un teniente, y luego 4 sargentos. Porque eran 4 piezas, 4 o 5 sargentos, no sé. Sí, no, 5, porque uno dice que Furriel, no sé cómo usted lo llamaba. Eso era militar ya. Y luego todos estos cuotas que habían hecho el servicio militar y que entendían este asunto de tirar y leches de estas, ¿no? Nosotros éramos, no sé, creo unos 10 milicianos. Fuimos casa por casa a buscarlos, ¿verdad? Ay, además, por eso nos recomendó ese Santillán, que nosotros respondíamos con la hostia, con el cuello de la batería. Porque eran, no, joder, con aquellos tiempos tener 4 cañones, ¿verdad?
Teníamos 4 cañones y luego resulta que llevábamos unos carros donde metían la munición allí, porque era del 7,5. Fuimos allí y lo llevamos a un cuartel y luego fuimos, ¿verdad?, al frente con eso. Y eso ya era allí nosotros. Pero allí cuando aquello no estaba todavía militarizado, eran todos centurias. Y era la única batería que había en aquellos momentos, ¿no? La única batería de artillería. Nosotros queríamos que con aquellos 4 cañones que íbamos a conquistar, me cago en Dios, de Europa entera, ¿no? Sol de amanecer sobre la heroica y noble tierra de Aragón, que trabaja y lucha con denuedo en el frente y en la retaguardia por sus propias libertades y las de todos los hombres. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Íbamos a la colectividad de ayuda en cualquier cosa, en trabajo, eso no lo hacíamos mucho porque no lo tiempo, pero íbamos. Además yo lo conocía porque cuando venía tenía conocimiento en Andalucía, donde yo soy, las grandes propiedades que eran de campesinos que se habían ido a la zona ocupada o que estaban presos, zona ocupada, y que se nombraban, la propiedad se colectivizaba o se socializaba. Pero el nombre genérico era colectivizaciones. Entonces se nombraban cuadrillas, había un delegado, entonces se repartía en el trabajo y cada una salía por la mañana, cada cuadrilla, a cultivar, arreglar, preparar. Hay muchos folletos donde teóricamente ya eso estaba estudiado, así que lo único que hizo necesario es preparar la práctica. Y la práctica era que llegaban los compañeros a los lugares de trabajo en el campo y salían a dedicarse cada cual a Cartajo, donde ya fuera la recolección de la aceituna, ya fuera la siega. Ya. Esta guapísima moza nos muestra los dorados filamentos del azafrán, cuya cotización en los mercados internacionales se tiene en gran estima. Sí, y ahí es donde muchos individuos que eran enemigos del anarquismo, enemigos de las colectivizaciones, como la parte, como diríamos, más eficiente, la tenían las colectivas, que eran los tractores, las grandes trilladoras, las grandes, donde le echan arriba eso del trigo, del maíz, todo eso lo tenían entonces. Y gente enemiga de la colectividad iban allí a veces porque les simplificaba su trabajo a ellos. Las máquinas y eran enemigos de la colectividad, incluso muchos guardaron su identidad reaccionaria y luego dijeron que ellos habían estado ahí porque lo habían obligado ahí, pero no habían ido a ellos voluntariamente
porque el trabajo se le simplificaba, el trabajo se le simplificaba a ellos. Ya el 36, ¿verdad? Cuando el movimiento, los primeros días, salió una columna que fueron ahí en eso, te digo, ahí en Mallorca, desembarcaron y tuvieron que volver. Murieron muchísimos. Entonces se formó, por ejemplo, una columna, la columna la roja y negra, ¿no? La roja y negra, de la CNT, lógicamente, ¿no? Roja y negra, ¿no? Y fueron al frente de Huesca. Y en el Monte Aragón lo mataron. Esto, muchas veces he pensado eso de que nosotros, como Ascas, eso de ir los primeros. Mataron a muchísimos compañeros con eso de querer dar el ejemplo. Ahora yo no sé si eso estaba acertado o no estuvo acertado. Pero muchísimos compañeros de los mejores que tenía la organización murieron los primeros días en los enfrentamientos que hubo, ¿verdad? Con el ejército, con la Guardia Civil y con demás cuando se sublevaron en Barcelona y en otros sitios. Y a pues mira, ahí va el primero, ahí en la Roja y Negra, y en Monte Aragón, ahí en eso, que le llaman Monte Aragón, pues nada. O sea que no, qué sé yo, ni 15 días del movimiento ya lo liquidaron. Y este individuo, me parece a mí, yo muchas veces después he pensado que no era muy acertado eso. No era muy acertado que los mejores compañeros, ¿verdad? Con esa cosa del ejemplo, pues los liquidaron así tontamente. ¿Y luego qué pasó? Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, y no pasa nadie, no pasa nadie.
Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Urruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Urruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Urruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Urruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Urruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo
apuntando hacia el poder. Patria del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra. Vino entonces el 36, en el cual el Comité de La Plata me llamó de Santa Fe, que estaba en ese momento allí, trabajando ahí junto con en la biblioteca de Emilio Sola, el Consejo Federal Local de la Fora, sacando periódicos, haciendo actos, etc. Y me prepararon una gira por Córdoba, la provincia de Córdoba, con una profesora recién recibida que estaba en el sector de LUNASI en la Facultad de Humanidades, que era la profesora Reina Suárez Wilson, y en una parte de la gira acompañado con Jacobo Prince por toda la provincia de Córdoba. Y ahí entonces hicimos esa gira que tuvo un gran éxito, digamos, de gente. Era un invierno feroz porque nos helamos incluso en algunas esquinas, como en La Calera y otros lugares, porque era pleno invierno, ¿no? Y había hasta a veces, y no había altavoces. En aquella época, en toda esa campaña que yo hice por todo el país y que hicieron otros, no había altavoces, había que gritar, había que llegar a la gente en las calles, en las plazas, había que tener cierta potencia vocal. Me llega la noticia, una carta de Buenos Aires, de que me habían designado para ir a España como primer delegado de la organización, con todo el afán que teníamos los militantes, muchos militantes, de ir a España. Eso fue una noticia que para mí me produjo una gran, inmensa alegría, lógicamente. Y efectivamente nos despedimos ahí de una estación, Prince, Reina Suárez Wilson, compañero de ahí, hasta luego, duró unos cuantos años, ¿no? Y después de unos cuantos meses de preparación en Buenos Aires, porque tuvieron que prefirieron que yo no fuera con mi nombre y apellido, sino con un pasaporte español, consiguieron un pasaporte de un compañero español, teníamos otros compañeros que ajustaban el pasaporte, ponían la fotografía, todo eso. Entonces me embarcaron en un barco francés en Buenos Aires con ese pasaporte español. Iba como español a España, directamente durante la guerra. Entonces una travesía como 18 a 20 días en el barco, desembarcamos en el Havre, el puerto. Bueno, entonces vino, lógicamente, que tanto en el caso mío como en el caso, después se fue el compañero Prince, que es otro de los, digamos, que impulsaba esa campaña. Después se fue LUNASI, se fue Grunfeld, seguramente a Piacenza, después en otros, por periodos más breves, Badaraco, González Pacheco, Di César, Casanova. Lo que nosotros destacamos al volver de España, después de ocupar la dirección de Tierra y Libertad del semanario, pues nosotros destacamos sobre todo el valor de la experiencia constructiva que se realizó con todos los inconvenientes, porque fue una auténtica revolución de orientación libertaria. Ahí los obreros de los talleres, de las fábricas, de las industrias, los campesinos no esperaron una orden de un comité para tomarla en sus manos. Ahí se organizaron como pudieron, no respondieron a ninguna de las directivas precisas de ninguno de los libros de los estudiosos, porque hicieron lo que pudieron en cada lugar. Y se constituyeron sindicatos de industria, federaciones de industria, consejos de economía, colectividades campesinas, federaciones de colectividades campesinas, no solamente en Cataluña, en Aragón, en el centro, en Levante. Todo eso está documentado en gente que ha ido, como vimos nosotros algunas de ellas, porque el tiempo no daba para eso, han ido a los lugares, han ido en Cataluña, en Aragón,
en Levante, en el centro, en los pocos lugares de Extremadura y Andalucía que quedaban en la zona antifascista y han visto la obra que estaban realizando y sobre todo teniendo en cuenta que tenían su tío al frente, que la gente joven tenía que estar en la línea de batalla, con todo el desastre, todo eso, hasta el final de la guerra, no solamente después, antes de mayo del 37, que fue tremendo, una conjuración tremenda del gobierno de Company con los comunistas para destrozar a la CNT y Alfonso, sobre todo a la CNT que no pudimos nunca destrozarla a pesar de todo. Todo eso, a pesar de todo, fue un esfuerzo por para dejar en España, para hacer de España una cosa diferente. En los plenos y congresos de la CNT española, yo he estado ahí presente, he estado en Barcelona el congreso del 32 de febrero, he estado en Valencia el congreso de Santiago del 38, he estado en el congreso de campesinos, de científicos, y realmente la preocupación, la obsesión de los militantes, a pesar de todas las dificultades, era no provocar nada tremendo que le significara que los anarquistas provocaran una ruptura. Y me recuerdo que agarramos todo un sector que iba desde Fuentetodo. Fuentetodo es el pueblo donde nació Goya. Fuente Todo se llama. Ahí estuvimos también viendo esa casa. Yo cuando aquello me importaba Goya ni un carajo, ni nada, porque yo de Goya ni vainas de esas, ¿no? Yo esta guerra de Goya, a mí que me importan tal casas de barro de mala manera, ¿no? Y teníamos el sector confederal, decíamos nosotros. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Y allí, en el frente de Belchite, que fíjate, justamente ese pueblo es el único pueblo que ha quedado, digamos, como de museo de lo que fue la guerra, destruido, completo, un pueblo grande, ¿no? Y lo han dejado como dicen, como museo. Como en otros pueblos se ha reconstruido, eso no se ha quedado, y en eso así. Cuando se tomó Belchite, por ejemplo, era un pueblo que llaman en España cabeza de partido, no sé cómo vienen a decir aquí, un pueblo que tendría a lo mejor 6.000 o 7.000 habitantes, ¿no? Había una fábrica de aceite, me parece, de oliva. Había un seminario de eso donde fabrican los curas, una universidad para hacer curas, ¿no? En la plaza de Durruti, en Bujaraló, el general Pozas, en unión del compañero Ricardo Sanz, jefe de la división, pasa revista a las tropas que le rindieron honores. Desde el balcón del cuartel general, presencia el desfile de las tropas de la guarnición del sector centro del frente aragonés. Nueva Salmería, y ahí está ya el movimiento. En Almería está ya el movimiento después de unos meses, que yo había tenido un choque en un teatro en el que luego Mateo García Tarro y Alonso. Cuando vine después del movimiento, vamos a Almería, y ahí era una de las pocas lugares de España que vencimos los militares. Yo diría, más que vencer nosotros los militares, los vencimos como la ayuda del Lepanto, un barco de guerra que en mitad de la lucha aparece en el puerto y conmina a los militares que se rindan. Yo estoy unos mes y medio, unos 40 días en Almería y me vengo a Linares, y ahí ya
era otra cosa, era más rápido, y era de más envergadura. Y organizamos una columna que era la columna de Andalucía Extremadura, toda militante, toda una columna de y de ahí nos vamos a Pozo Blanco. Y ahí vino la disputa entre militarizarse y no militarizarse. Me lleva a Jaén, al comité, subcomité en representación de las juventudes. Y allí estoy unos 7 meses y no era, para mí no era que el ambiente, en primer lugar, que era el perjuicio, que con 25, 24, 25 años me parecía que era vergonzoso que nadie se tuviera red y me volvía a la brigada y ya se habían criado los comisarios de guerra. Entonces, destinando a ser los comisarios de compañía y ahí está la guerra, tengo 2 o 3 veces dos heridas, justamente estábamos frente a Peñarroya. Yo decía, pero Peñarroya fue en Tebejún, y yo decía, fíjate tú lo que es ligar la historia, como diríamos, romántica de la literatura épica, pero eso porque estuvimos frente a Bejuna y nunca pudimos entrar frente a Bejuna. Forzado por el progreso de las ciencias de matar, el hombre vuelve a la edad de piedra y se hace troglodita. Se vive a la intemperie. Sobre las peladas mesetas batidas por el cierto helado de las cumbres, la escarcha tiende su blanco manto todas las noches. Me recuerdo cuando eso de las centurias, ¿no? Pero es que hay una cosa, ¿verdad? Que aquella sí que es la que más se me ha quedado grabada, ¿no? En una oportunidad, ¿no? Porque claro, nosotros estábamos como todos, nos habían educado contra el militarismo, contra los diarios, ¿verdad? Cartas, ¿verdad? Y confederales, lo que más se combatía justamente era el militarismo, ¿no? Era lógico, ¿no? Claro, no quería entrar por el tubo de eso. Yo era una tarrimjo, yo me puse un uniforme en España durante la guerra, nunca. Fíjate, nunca, los 3 años. Sí, haría ya como unos 5 meses, ¿no? Estábamos por allá arriba, allí por Aragón, y una vez, pues, había mucha gente también que estaba casada, ¿verdad? Y que tenían hijos. Joder, y permanentemente imagínate, no podían estar allí siempre. Y una vez me recuerdo, pues, que dieron así permiso de 5 días, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, a donde estábamos nosotros, a Barcelona, de allá a Barcelona, que se encuentra, habría unos 180 kilómetros, no llegaba a 200 kilómetros, enfrente estaba, ¿no? Porque estaba allí en Aragón estaba el Consejo de Aragón, que se llamó, ¿no? Que era donde hay en eso un casco. Un pueblo grande, así que de su cabeza de partido, ¿no? Ahí se formó el Consejo de Aragón. En vez de llamarlo el gobierno, era el Consejo de Aragón, porque ahí dominaba como ahí en eso de un principio, ¿verdad? Fue donde se desplazaron las columnas confederales, ¿no? Pues ahí se estableció el Consejo de Aragón, que era donde estaba Escaso y toda esta gente así, ¿no? En ese tiempo todos eran voluntarios, ¿eh? No había gente así, digamos. Así que había 2, como he dicho anteriormente, 2 batallones, uno de Chinchilla y el otro de Almansa. Esos eran militares, ¿no? Los demás, generalmente, hay en eso todas el 80% del resto de la gente, todo lo controlaba la organización confederal. Había un batallón del PUM, el PUM trotskista, Partido Obrero de Unificación Marxista. Ahí había un batallón de esos también, que vinieron de Barcelona ahí. Yo creo que ya a últimos del 36, ¿no?
Ya a últimos del 36 ya se empezó a formar el ejército, ¿cómo le llamaban esto? El ejército popular. No, allí donde estoy yo se oponían todos. Ahí se oponían. Yo me recuerdo, eso sí que me recuerdo muy bien, muy bien. No siempre lo tuvieron en contra. Los anarquistas hubo discusiones. Yo diría en la nuestra por lo menos se producen tres tendencias. La fundamental era, por ejemplo, la que se entendía que nos convenía, pero que no había que obligar a nadie que no quisiera ser militar, que se nombrara. Un nombre bueno, yo creo que generalmente se le daba carácter oficial de capitán al que era de la centuria. Y luego se agregaba los dos tenientes que tenían cada compañía. Yo lo que no quería era que el que no quería ser militar que lo obligara. Entonces había las tres tendencias son estas. Los que resueltamente no querían abandonar la columna. Era una locura a mi criterio. Entonces decíamos nosotros, si disolvemos la columna porque no queremos la militación, todo el que intentó militar lo van a llevar. Entonces luego estaba la otra tendencia. Hay que aceptar la militación y el que se nombre generalmente ya el delegado de centuria todos aceptaban. Los de centuria porque se habían delegado, pero luego estaban tenientes y eso que no querían aceptar. Esa es la tendencia. Aceptar la militarización, pero sin que obligar a nadie, obligar al que se nombraba, porque si se nombra un cargo tú tienes que aceptarlo. Y luego la otra, abandonar, disolver la brigada, era para nosotros una locura. Esas eran las discusiones de la militarización. Eso fue motivo de mucha polémica. Hay casos que no se fue porque no son seguros, donde mucha gente a la hora de quemar las papas bien quemadas abandonó el frente, porque como no tenían responsabilidad, eran como diríamos columnas de voluntarios. Con la militación ya no podía ocurrir eso. Nosotros estábamos ahí en un sitio que llamaba la Casilla de los Quemados, una exposición en el Monte Oscuro, y me recuerdo, no me fíjate, me viene la memoria, Monte Oscuro, un monte, ¿no? De ahí veíamos las Torres del Pilar de Zaragoza, la catedral, digamos, de Zaragoza, cuando había buen tiempo, ¿no? Ahí estábamos nosotros cuando se produjo y ahí entonces ya cuando se formó la 26 División. Y la guerra cuando aquello. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí y atacó a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Se oponían, por ejemplo, digo nosotros porque yo estaba también, yo también me oponía, pues que nos oponíamos, pero allí no hubo tiros. Yo al menos no lo vi, no iban. Lo que sí me recuerdo, como si sería ahora, que muchos compañeros pues aceptaron ir a capacitarse a la escuela de guerra, capacitarse, porque es tontería, ¿no? Para hacer la guerra hay que capacitarse también. Era una guerra. En la guerra hay que matar, y hay que forma de capacitarse. ¿Por qué van los militares? Capacitan a ver cómo liquidan a mayor gente, ¿no? Pues yo lo que me recuerdo, eso lo tengo muy metido dentro, ¿verdad? Que cuando veníamos les hacíamos la vida imposible a los tíos, ¿no? Que se nos subimos a la cabeza, que te la puta que te parió a mandar a tu abuela y así. Eso sí que me recuerdo porque yo lo he hecho también. Es verdad. Nada impresiona tanto en la batalla como un largo diálogo entre cañones, cuya ronca voz rompe la quietud del espacio y la serena tranquilidad campestre, atronándola con la potencia de sus entrañas de acero. Ya los comunistas querían provocar a la CNT, por mí les decía. La CNT era un estorbo con todo el poder. Ahora, uno de los baluartes del anarquismo era la telefónica, estaba controlada. Ellos alegaban, y ciertamente hasta que punto alegaban, que todas las conversaciones exteriores estaban controladas por los anarquistas. Hay que decir que todas las relaciones, incluso de España con Rusia, las controlaban ellos. Y entonces
hay un asalto a la telefónica por parte del delegado de orden público de la General de Cataluña, que era comunista, y entonces los compañeros le hacen frente y lo rechazan. Pero ahí viene lo que diríamos la solidaridad en el resto de Cataluña, y la CNT se hace dueña de la calle. Es decir, que lo que fue un asalto de los comunistas a los gobernantes se convierte, como diríamos, en una lucha donde la generalidad, las fuerzas todas estaban atrincheradas, los dueños de la calle y los compañeros. Fue tal el hecho que hay que el gobierno central, ante el desastre que se ve en Cataluña y ante el repliegue de las fuerzas de orden público y militares, manda 2 delegados, y ahí viene la quiebra de Federica y la quiebra de García Libre, y dan una perorata por la televisión desde los micrófonos de la Generalidad, donde combinando o pidiéndole como quiera a los compañeros para que abandonen la lucha, y ahí viene la terminación. Pero se perdió todo eso, se lo entregamos. Ese fue uno de los errores grandes. Que ahí está, la organización confederal es distintamente que el Partido Socialista, tenía otra gimnasia revolucionaria, ¿no? Es verdad, los unos confiaban en las papeletas y los otros confiaban en las barricadas. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Si tomábamos el poder nosotros, porque éramos mayoritarios, era a costa de traicionar el pacto de lucha común que habíamos, en cierto modo, sellado con la sangre de muchos de nuestros hombres, de un lado y de otro, comunistas, socialistas, sindicalistas, rabasalles y sobre todo anarquistas. Era traicionar ese pacto y realizar en Cataluña lo que habían realizado Lenin y Trotsky en España con la toma del poder por el Partido Bolchevique. No lo hicimos y se nos ha reprochado muchas veces. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. Mi opinión personal, en primer lugar, no tenía que haber aceptado el ministerio. Pues esa es mi opinión personal. Ahora, si uno va a analizar la resultante del paso de cualquier ministerio durante la guerra, creo que el más positivo, el que más prestigio fue el de Federica, de que creo, vuelvo a insistir, vaga redundancia, de que no tenía que haber aceptado el hecho de que Federica legalizara el aborto, cuando el aborto era poco menos que un tabú en aquel tiempo, en cualquier avanzado de la sociedad europea y mundial, yo diría, porque en aquel momento todas las religiones se oponían, por lo mismo los gobiernos, ya es algo que hace que España haya sido. Y segundo, legalizó el divorcio, que no se estableció en España también. Y luego hay algo que vuelvo a recalcar, porque aquí yo he sentido conferencias que distorsionaban totalmente la realidad de Federica en relación a la prostitución. Ella suspende por decreto la prostitución, pero va más. Ella le da alojamiento a todas las prostitutas y va al alojamiento, o por lo menos manda a delegados sociales para que todas aquellas pudieran elegir una profesión de acuerdo a su capacidad. La que estuviera preparada lo elegiría con más especialidad, como diríamos, burocrática, y la que no, elegiría cualquier profesión tejedora. Pero ella, aparte de suspender por decreto de Dios, les da vivienda y les promete y trata y lo cumple a toda la que quiera darle una profesión. Esa es la idea de Federica, y eso deja mucho en favor de Federica en ese orden. Hubo que hacer así, no hubo más remedio. Movilizar a la gente. Y para movilizar a la gente, ¿cómo hay que hacer? Hay que poner mano dura. No hay nada, porque a nadie le gusta ir allí a tirar tiros y a joderse allí a pasar las noches matando piojos, ¿no?
principio, ¿verdad? Sí, los compañeros fueron para allí. Yo tenía 22, 23 años. Nosotros que joder. Pero había muchos que estaban casados, que tenían hijos, que tenían mujer, que tenían el carajo. Y pasaba un día, una semana, 2 días, 1 mes, 2 meses, y 3 meses, y 4 meses, ¿y qué? Ajá. Y la gente, eso cansa. Porque cuando es larga la vaina, cansa. El que diga lo contrario, dice carajo. Porque una cosa es verdad, como yo digo muchas veces, verdad, de los compañeros o no compañeros, lo que sea, ¿verdad? En la Rambla Cataluña, allí en Barcelona. Pero otra cosa es estar allí por la noche, pasando frío y que no asumes el morro allí, que te van a volver los sesos, que muchos los volaron. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la la. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero había un capitán, ¿no?, que había agarrado simpatía con nosotros, ¿no? Porque fuimos nosotros, ¿verdad?, un grupo de milicianos, siempre milicianos, que cuando la retirada de Aragón vinimos a parar justamente ahí, en el Segre, ¿no?, a un sitio llamado Balaguer. Y ahí se formó, ¿verdad?, todo el mundo empezamos a agarrar a catalanes. Los catalanes, como eran de ahí, de esa zona, pues se mandaban rajar para casa, y nos escondían para allí en las masías, en las casas. Y nosotros agarrábamos a todos y los concentrábamos allí en una paridera. Y una paridera es así como se le meten las ovejas. Un corral grande, una paridera, dicen ahí. Nos metíamos allí. Porque si no se largaban, por ejemplo, para ir para Barcelona, para tu casa, ¿no? Fíjate, nosotros hacíamos ese trabajo. Éramos unos 8 días de allí, de Bilbao. Y allí estaba ese capitán Fontana, me recuerdo que se llamaba, ¿no? Bueno, viene eso, como te digo, estábamos ahí en Borjas Blancas, pero yo no sé por qué, la madre que lo parió, pues esa noche, cuando nos dimos cuenta, pues no vimos que como estábamos delante de las avanzadillas que tenían allí, joder, pues habían retirado los hijos de puta y no nos habían avisado, no sé si se habían dado cuenta, los dejaron allí. Se habían retirado, se habían replegado. Había una cabeza, un puente allí, la cabeza del puente de Mayal, ¿no?, que se defendía, ¿no? Y habían dejado que, y habían pasado ya los fascistas. Y quedamos ahí en eso. Y menos mal que teníamos aquí a la parte de atrás unos autos, ¿no? Unos de estos como Jeep teníamos. Jeep, estos hechos Jeeps americanos, ¿no? Pero un poquito más grandes, eran rusos. Había unos camioncitos de esos, ¿verdad? Que llamaban Katushkines, ¿no? Oye, pues nos fuimos a montar allí. Y había que nos tuvimos que meter allí en eso casi con las fuerzas estas, por ejemplo, estos fascistas. Que quedamos ahí en eso metidos. Menos mal que había un individuo, un catalán ahí en eso que era de esa zona. Tuvimos 2 días, oye. Pasamos muy mal, muy mal. 2 días esos mal, que a muchos lo hicieron detenidos. A muchos les agarraron prisioneros. El que no tenía responsabilidad, como muchos eran movilizados. Ya con eso todo el mundo era, ya que le habían mandado la papeleta. Allí en España llegaron a movilizar esto, la quinta del biberón, que llamaban. Y a viejos que tenían ya que ser casi 45 años y más. Nosotros no, yo cuando aquello que tenía que ser 21 años, 22. Y nos sirvió algo también, ¿sabes qué nos sirvió?
Y que hacíamos casi 2 años andábamos rodando por ahí. Y se aprende, ¿eh? Y no creas que no. Se aprende ahí la facultad es aprendes cosas para sobrevivir muchas veces, ¿no? Porque es distinto, como dicen allí, la quintada. Cuando vas a una vereda no conoces, ya te sabes muchos trucos para rebuscártela, ¿no? También veía muchos muertos, había muchos heridos. Entonces, era una trinchera que circulaba, estaba frente a Peñarol de Fuenteovejuna. Yo asociaba literariamente eso, y no pude entrar en Fuenteovejuna. Entonces, estoy en la trinchera parado. No era un momento de operaciones, ya estaban ellos, como diríamos, trabajando eso. Yo en un momento estoy desde parado, meten un mortero en la trinchera que cara a 1 metro de mí y una escala de mortero. Me toqué esta pierna, pero un pedazo se metió aquí. Las 2 piernas estuve casi 2 horas allí hasta que me sacaron. Esto fue, luego llegué infectado y me sacaron y empezó. Pero tranquilamente voy a prender las 2 piernas. Así miro, yo estoy parado en la trinchera y acá. Me meten un mortero a 1 metro y una esquila se metió aquí. Como no se metió ni con un pedazo de metralla, se curó y no quedó rastro. Pero se quedó rastro porque tuvieron que operarme para sacarlo. Y fuimos ahí en eso, nos retiramos hasta ahí en eso, estábamos ahí en eso en Borjas Blanca, que ahí fue donde vino la debacle, la última que empezó en diciembre, no, los primeros días de diciembre de 1939, sí, no, 38. Sí, empezó a primeros días ahí en eso, y retirada. Ahí se acaba la guerra y cada cual tira por su lado. Yo pude llegar a Linares, pero antes de llegar a Linares, yendo para Alicante, nos detienen en Vera. Yo iba a ir, pasan los hospitales y me vuelvo a Linares, como pude conseguir, estuve escondido unos 2 meses. Ahí se acaba la familia. Muere mi hermano, muere mi madre. El que vive todavía de mi hermano está en Barcelona y yo, una prima mía, por sí me da usando los dulces, porque no se podía en aquel tiempo ir directamente a ninguna de las fronteras. Se podía llegar hasta un pueblo, por ejemplo, la que para aquella zona era Tornañán, que era un pueblo de Cataluña que estaba a 40 kilómetros hasta ahí lleno. Y ahí ya me estaba esperando un individuo para pasar a Andorra. Aquel individuo que tenía que pasarme serían las 2:30 de la mañana, que un poco la noche bastante fría, para que, me acuerdo de los carabineros que estaban en Andorra, en la frontera, como pasen a casa, no tuvieron. Entonces llegamos al río, que lo más que es para ir aquí. Entonces me dice, bueno, cruza el río, pero digo, entonces yo le digo que lo que a mí me habían informado, usted tenía que pasar, porque yo que sabía la profundidad del río. Dice, el río no te va a llegar más de la cintura. Pero eso me lo decía él, porque él no quería pasar, fíjate lo que presentaba para mí que había llegado. Total, dice, pasa si quieres, si no quieres, yo me voy. Ahora es que estaba mal. Y yo ya para atrás no podía volver, enfrentarla tampoco podía. Total, digo, no hay más remedio que tirarse al agua. Me quito los pantalones, me quito todo el paso y me efecto, no me engañó. Ahora, donde no creo que fue sincero fue porque dice, porque por ejemplo, tú pasas el río y hay una carreterita que va a donde está el edificio de la policía y los carabineros, y había un reflector, digo, por si yo voy ahí el reflector llega hasta al menos 200, 300 metros más. Entonces yo agarré y pasé por el medio de lo que era un pequeño bosque, seguí para la carretera hasta que vi yo que ya las luces de donde estaban los carabineros de la policía, entonces pasé la carretera y ahí ya entré en contacto con gente que eran asesinados. Estuve en Andorra unos 11 meses en Andorra. Pues fíjate, estuvimos hasta que llegamos allá al Pirineo. Yo vine a pasarnos el 14 de, no sé, el 13, el 14. Sé que una fecha digamos, del 10 al 20 de febrero, cruzamos la frontera nosotros ahí, llegar allí a Francia, ¿no? Eso es malo, eso
de la debacle, de la retirada, ¿verdad? Y además nosotros peor. Porque, joder, cuando estabas así, cuando estabas en infantería, te agarrabas el fusil ese y te metías por allí por cualquier lugar, ¿no? O te ibas 5, 8 o 10 y la aviación no te tira un pepino, ni la artillería, ¿no? Si ven 15 o 10 o 20 soldados no hacen nada, ¿no? Pero, joder, si ven, y nosotros que vivíamos con eso de... Y cuando aquello estaba en la comandancia de artillería, pues, joder, a lo mejor iban, qué sé, un grupo de artillería, que eran 16 piezas, ¿no? Como mínimo 16 piezas. Y los camiones, y los otros camiones para llevar la munición. Llevabas una tropa de mierda de la gran puta. Yo muchas veces he dicho que la aviación nunca la he tenido, porque la aviación es muy difícil que te pase nada. La aviación, por ejemplo, en el frente, tierra, hay un bombardeo y tú te tiras ahí y tiene que caerte la bomba. Pues si la bomba de aviación te cae a medio metro, se expande para arriba en tierra y no te pasa nada. Pero lo que para mí fue siempre el pavor fue el mortero. Y ahí sí que te jode la aviación y la artillería. Porque cuando van 8 o 10 soldados no tiran un cañonazo ni a Dios. Pero cuando ven una mierda de esas, la aviación siempre está jodiendo. Lo primero la aviación en la guerra, lo primero que busca es muere eso. Lo primero que busca la aviación en una guerra, por ejemplo, es eso, la artillería, ¿no? Y lo pasamos muy mal, pero muy mal. Eso, fíjate, estuvimos diciembre, enero y en febrero, ya te digo, yo creo que del 10 al 20 cruzamos allí a la mierda esa de Francia, ¿no? El Pirineo, luego que ya cuando llegamos ya a Figueras, estaba la carretera cortada, eso me recuerdo, y había nieve, como 50 centímetros ahí en el Pirineo, ¿no? Joder, yo digo, y las pichamos, me cago en Dios, oye. 6 días caminando por ahí el Pirineo, ¿no? Y en pleno invierno. Muy mal, oye. Ahora que fíjate, ya en esos momentos ya había una deserción terrible. La gente desertaba, se escondía, porque es que no tenía responsabilidad, se escondía. Porque había miles y miles, que ya cuando aquello ya, que se iba, a lo mejor el 80% era gente movilizada. Entonces buscaban, y además catalanes buscaban por ahí el menor descuido y se metían por ahí, se escondían y chao, y se quedaban. Lo que yo le tenía pavor era a las torturas, porque había casos donde para empezar a conversar, aquellos que tenían le rompían los dientes con la culata del fusil. La guerra nos devuelve las podres y las pestes del ultramar cristiano. Ya está perdida la guerra. Ya está perdida la guerra. La guerra está perdida. La guerra está perdida. La guerra está perdida. Cuando me tocó la retirada, llegamos ahí, bueno, hasta Francia, lógicamente, atravesamos el Pirineo, a mí me tocó un prado, ¿no? Era un cuadrilátero ahí todo cerrado, ¿no? A otros les tocó a las playas y nos internaron allí en un campo, ¿no? A mí cruzamos la frontera y fuimos a parar a un pueblo, nunca se me olvida, se llamaba San Llorén de Cerdá, ¿no? Era en pleno invierno, ¿no? Había como más de 60 centímetros de nieve. Llegamos allí y además contentos, ¿no? Yo me recuerdo que 6 días habíamos estado caminando, ¿no? Queríamos que las pichábamos, ¿no? Que no llegábamos nunca. Yo, un hambre terrible. Yo justamente, ahí también me recuerdo que tenía un macuto. Fuimos con los camiones, ¿verdad? Hasta donde daba más. Luego, como estaba la carretera, tuvimos que volar todos los camiones, esta artillería, todas estas leches que llevábamos encima, ¿no? Y entonces nos internamos en el Pirineo. Bueno, éramos 30 y tantos, era un poco más. Había una bolsa de arroz, ¿no?
Y yo llevaba un macuto, un costal de así, ¿no? Siempre allí llevamos la costumbre de un macuto, ¿no? Yo antes de volar el camión, ¿verdad? Agarré unos cuantos puñados y me llené casi el macuto de arroz. ¿Entiendes? Yo no sé por qué se me ocurrió eso, ¿no? Oye, pues eso me quitó de bastante hambre, ¿no? Porque 6 días no hubo nada más que eso. Así, mojado con agua, crudo como podía, ¿no? Para meter agua al estómago, ¿no? Yo llevaba unos prismáticos, ¿no? Que los había requisado en Irún. Allá unos señoritos estaban mirando allí y le digo, vente para que lo quieren, préstemelo a mí, ¿no? Antes de que vinimos a España. Y lo único que llevaba unos prismáticos y un naranjero de esos, un fusil de esos cortametrallador ruso y una pistola, es lo que digo. Una chaqueta de cuero, o un capote de cuero y una manta. No llevaba más. Y el macuto ese con el arroz. Más tampoco no podía, porque caminando por aquellos montes era una cosa... Era difícil, yo no sé, claro, joder. Bueno, llegamos allá al cima de una montaña y ya por fin vemos que verdad que si esto, y lo vimos abajo allá en los fliques, esos, los gendarmes, ¿no? Llegamos allí y un cabrón de gendarme, flique, de estos franchute, ¿no? Claro, le decían, hay que desarmar, te quitan las armas, y pues hay que dejarlo ahí. Y fíjate que llevaba esos gemelos, esos largavistas, ¿no? Y un cabrón de eso de gendarme me agarra y me los quiere quitar, ¿no? Me dio una bronca, los agarré, los saqué y había ahí una madera y la agarré y los aplasté y se los entregué. O sea, armó un follón de la Gran 7. Pero mira, qué jodido el tío este, porque eso no tenía que quitarlo en paz a mí, ¿no? Yo siempre he dicho, existo yo, porque existió el grupo. La solidaridad del grupo, el apoyo mutuo del grupo. Eso fue lo más importante, porque generalmente todos aquellos que quisieron decir yo no quiero saber nada, sonaron. Pero el grupo siempre es muy importante, el apoyo mismo. Pues siempre nos reuníamos, siempre charlas, debates, lo que podíamos. Muchas veces también se disolvía el grupo porque, como a un principio principalmente, ¿no? Siempre te andaban trasladados de un sitio para el otro. Y no te lo preguntaban, si tú no vas, el otro no va. Te agarraban y te llevaban y a joder, ¿no? ¿No entiendes? Pero yo, siempre que he estado, siempre hemos estado en conexión con el grupo, con la organización. Muchas veces desconectados completamente, ¿no? No tener contacto, muchísimas veces. Pero el grupo existió, que era lo más importante. Eso he estado pensando yo muchísimas veces, ¿no? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Oíd esto. Historiadores, filósofos, loqueros,
Artilleros al cañón, afinad la puntería. Artilleros al cañón, afinad la puntería, que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla.